El clic de la cámara y el silencio en la habitación. El doctor ya no tomaba esas fotos para los expedientes médicos. Y ella lo supo en el instante en que giró la pantalla hacia el hombre del traje negro, porque los moretones en el cuerpo de la camarera no iban a terminar en un archivo policial. Iban a iniciar una guerra. Si esta historia te atrapó, asegúrate de presionar el botón de suscripción para no perderte lo que viene. Tengo otra historia inolvidable para mañana. Y ya que estás aquí, lánzate a los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Necesito que te quedes quieta, susurró Elina, su voz calmada a pesar de la furia que ardía detrás de su esternón. Esta era la cuarta visita en 3 meses. La cuarta vez que Liv aparecía después de medianoche con moretones nuevos y viejas excusas. Se había golpeado contra un mueble, se había caído por las escaleras, se había resbalado al salir de la ducha. Pero esta noche, Elina no solo estaba tratando lesiones. Esta noche, estaba documentando pruebas. Pruebas que nunca verían la luz en un tribunal. No. La mano de Liv se disparó, sus dedos rodeando la muñeca de Elina, con una fuerza sorprendente para alguien tan magullada. Por favor, no más fotos. Elina dejó la gasa y se encontró con la mirada aterrorizada de su paciente. La joven estaba sentada en la camilla de examen con una camisa blanca abotonada y arrugada. La tela manchada de sangre seca cerca del cuello. Su cabello oscuro caía en ondas enredadas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que debería haber sido hermoso, pero que en cambio era un lienzo de violencia. Un moretón morado oscuro se extendía sobre su pómulo izquierdo como tinta derramada. Su labio inferior estaba partido e hinchado. Pequeños moretones salpicaban su mandíbula, huellas dactilares. Alina sabía, aunque Liv nunca lo admitiría, y bajo las luces fluorescentes de la sala de examen del tercer piso del Mercy General, la joven parecía lo suficientemente frágil como para hacerse añicos. Alina ya había confirmado 2 costillas rotas durante el examen. Las radiografías no mienten. Incluso cuando los pacientes sí lo hacen, Liv. El tono de Alina se suavizó mientras liberaba suavemente su muñeca. Acercó el taburete rodante y se sentó, poniéndose a su nivel. Soy tu doctora. Estas fotos son para tu expediente médico. Eso es todo, por si alguna vez las necesitas. La camarera de apenas 24 años, aunque esta noche parecía una década mayor, negó con la cabeza frenéticamente. Él se enterará. Siempre se entera. Ahí estaba, la confesión que no era del todo una confesión. Elina había sido médica durante 8 años. Había trabajado en medicina de urgencias lo suficiente como para reconocer los patrones, las visitas repetidas, las explicaciones implausibles, la forma en que Liv se sobresaltaba cada vez que la puerta de la sala de examen se abría demasiado rápido, la forma en que mantenía su teléfono boca abajo sobre la mesa, con la pantalla oscura, como si incluso el dispositivo pudiera traicionarla. Él no lo sabrá, dijo Elina, aunque la promesa sabía a ceniza. No era tan ingenua como para creerlo por completo, pero necesitaba que Liv confiara en ella. Pero mereces tener pruebas, mereces tener opciones. Los hombros de Liv temblaron bajo la fina tela de su camisa. Una lágrima se deslizó por su mejilla magullada y se la secó rápidamente, gimiendo al rozar su piel dañada con los dedos. El silencio se extendió entre ellas, pesado, sofocante. Finalmente, los hombros de Liv se hundieron en señal de derrota. Asintió. Elina cogió la cámara Canon que descansaba en el mostrador, sus manos más firmes que su latido. Lo había hecho antes, fotografiado lesiones para expedientes médicos, documentado pruebas de agresión para pacientes que estaban listos para presentar cargos. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como cargar un arma. Gira la cabeza hacia la izquierda, instruyó Elina suavemente, su máscara profesional volviendo a su lugar. Justo así, el obturador de la cámara hizo clic. Liv miró fijamente la pared azul pálido, su expresión vacía mientras Alina se movía a su alrededor con precisión clínica. Lado izquierdo, lado derecho. Primer plano de los moretones faciales, el labio partido, las heridas defensivas en sus antebrazos.
moretones con forma de manos que agarran. ¿Puedes levantar un poco la camisa? Necesito documentar las lesiones del torso. Liv obedeció sin decir palabra, revelando los moretones modelados en púrpura y amarillo que rodeaban su caja torácica como una constelación enferma. La mandíbula de Elina se apretó, pero mantuvo su expresión neutral mientras fotografiaba las pruebas. Cada clic del obturador se sentía como una acusación. Esto es lo que él te hizo. Esto es lo que estás protegiendo. Esto es lo que te matará si continúa. Cuando Alina finalmente bajó la cámara, Liv lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro sin sonido. Parecía tan joven en ese momento, demasiado joven para llevar este tipo de peso, demasiado joven para haber aprendido que el amor podía sentirse como puños. Todo listo, dijo Alina suavemente, dejando la cámara a un lado. Cogió una caja de pañuelos y se los puso en las manos a Liv. Lo hiciste muy bien. Liv se limpió la cara con cuidado, evitando los moretones. ¿Qué pasa ahora? Buena pregunta. Alina se había estado haciendo la misma pregunta toda la noche. El protocolo dictaba que debía animar a Liv a presentar una denuncia policial, a solicitar una orden de protección, a contactar con un refugio para víctimas de violencia doméstica. Había dado esos discursos antes, calmada, racional, perfectamente ensayada. Pero Liv ya los había escuchado todos, y siempre volvía. Ahora, dijo Elina, eligiendo sus palabras con cuidado, descansa, te voy a dar algo para el dolor, y te quedas aquí esta noche para observación debido a las fracturas de costilla. No puedo quedarme. Tú puedes, y lo harás. El tono de Elina no dejaba lugar a discusión. Órdenes médicas. Llamaré a la cafetería y les diré que no vendrás mañana. Un nuevo pánico cruzó el rostro de Liv. No, no puedes. Él sabrá que estoy aquí. Cúrate. Él no lo hará. Elina puso una mano firme en el hombro de Liv. Les diré que tienes bronquitis severa y que eres contagiosa. Las leyes de privacidad médica te protegen, Liv. Nadie puede obligarme a revelar tu condición real. Era una pequeña misericordia, pero Liv se aferró a ella como a un salvavidas. Asintió, agotada más allá de las palabras. Descansa un poco, dijo Alina, ayudándola a recostarse contra las almohadas. Te revisaré en unas horas. Atenuó las luces y salió de la sala de examen, cerrando la puerta con un suave clic. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban su estéril canción de cuna. Alina se apoyó contra la pared por un momento, presionando las palmas contra la superficie fría, tratando de calmar la rabia que amenazaba con resquebrajar su compostura profesional. 4 veces. 4 veces había curado a esta hermosa joven y la había devuelto al peligro. No más. Elina recuperó la cámara y se dirigió a su oficina, un espacio abarrotado en el 4º piso que olía a café viejo y antiséptico. Conectó la cámara a su portátil y vio cómo se cargaban las imágenes, cada fotografía más condenatoria que la anterior. Le dijo a Liv que eran solo para su expediente. Había mentido. Estas fotos irían a la policía mañana por la mañana. A primera hora, quisiera Liv o no. Alina presentaría el informe ella misma, anónimamente si fuera necesario. Testificaría. Haría lo que fuera necesario para alejar a Liv del monstruo que la estaba matando lentamente. La carga terminó. Elina miró fijamente la pantalla, el rostro magullado de Liv congelado en claridad digital, e hizo una promesa silenciosa. Esto termina ahora. Lo que ella no sabía era que, al otro lado de la ciudad, un hombre ya estaba haciendo preguntas y él venía. La cafetería olía a café quemado y sueños rotos. Milo Stevens notó primero ese matiz acre debajo del habitual torbellino matutino de espresso y canela. Él notaba todo. Era la razón por la que seguía vivo después de 20 años en un negocio donde la mayoría de los hombres no pasaban de los 10. Entró por la puerta de cristal a las 7:47 am en punto, igual que todos los martes y jueves de los últimos 2 meses. La campana sonó arriba y el habitual caos matutino se detuvo por medio latido. La mano de la barista se detuvo sobre la máquina de espresso. El gerente levantó la vista del registro. El reconocimiento parpadeó en su rostro antes de apartarlo rápidamente. 2 hombres de negocios en el rincón encontraron de repente sus periódicos fascinantes.
Milo estaba acostumbrado a ello, al efecto dominó que creaba su presencia, a la forma en que las habitaciones se reorganizaban a su alrededor como limaduras de hierro cerca de un imán. Había dejado de notarlo hace años, de la misma manera que uno deja de notar su propio reflejo. Se dirigió hacia su mesa habitual junto a la ventana, la que tenía líneas de visión claras a ambas entradas y a la cocina. Viejos hábitos. El asiento de cuero ya estaba limpio, limpiado por personal que sabía que no debía hacerlo esperar. Pero algo andaba mal. Su camarera no estaba. Milo se sentó en el asiento de todos modos. Su chaqueta de traje carbón se ajustaba perfectamente a unos hombros que sugerían que hacía algo más que firmar contratos para ganarse la vida. Tenía el tipo de rostro que sale bien en las fotos, pero inquieta en persona. Pómulos afilados, ojos oscuros que seguían el movimiento con precisión depredadora, y una boca que rara vez sonreía pero que siempre parecía al borde de algo. Una camarera diferente se acercó, joven y nerviosa. Su bloc de notas apretado como un escudo. «Buenos días, señor Stevens. ¿Puedo servirle algo?» «¿Dónde está Liv?» La pregunta salió más silenciosa que un grito, pero de alguna manera más imponente. La camarera parpadeó. «Lo siento. Liv Wowers, la morena, trabaja los martes y jueves por la mañana». El tono de Milo se mantuvo perfectamente uniforme, pero sus dedos habían dejado de tamborilear sobre la mesa. «¿Dónde está?» «Oh, La chica miró hacia la cocina, buscando un rescate que no llegaba. Llamó para decir que estaba enferma. «Hoy cubro su turno. ¿Le traigo su café negro habitual?» «No». «¿Cuándo llamó?» «Yo no lo sé, señor. Solo sé que no está aquí». El bloc de notas temblaba ahora. «¿Quiere que le traiga a alguien que sepa?» No era una petición. La camarera huyó. Milo se recostó, su expresión inalterada, pero algo frío se había instalado en su pecho. Liv no llamó para decir que estaba enferma. En 8 semanas de cuidadosa observación, nunca se había saltado un turno. Llegaba temprano, se iba tarde y llevaba moretones que pensaba que sus mangas largas y su maquillaje cuidadoso ocultaban. No lo hacían. Él había notado el primero hace 6 semanas. Una sombra amarillenta a lo largo de su mandíbula que había intentado cubrir con base. Luego otro en su muñeca, asomando cuando se había estirado sobre la mesa para rellenar su café. Luego el labio partido que había explicado con una historia sobre morderse mientras dormía. Milo había construido un imperio leyendo a la gente, viendo lo que desesperadamente querían ocultar. Y Liv Wowers estaba ocultando algo que la estaba matando lentamente. El gerente salió de la cocina. Un hombre delgado de unos 50 años que probablemente había sido intimidado por Milo desde el primer apretón de manos. Se acercó a la mesa con los pasos cuidadosos de alguien que camina por un campo de minas. «Señor Stevens, buenos días. Entiendo que ha habido alguna confusión. ¿Dónde está Liv?» La nuez del gerente se movió. «Está enferma. Algún tipo de problema respiratorio, creo. La doctora Denise del Mercy General llamó personalmente. Dijo que es contagiosa». «Y Mercy General», Milo repitió las palabras lentamente, dejándolas asentarse. «¿Cuándo llamó la doctora?» «Anoche tarde, alrededor de las 11, tal vez dijo que Liv necesitaba al menos 3 días de descanso». La mandíbula de Milo se apretó imperceptiblemente. Las 11 p.m. no era una visita médica rutinaria. Las 11 p.m. era una emergencia. «Gracias». Se levantó, sacó un clip para billetes de su chaqueta y colocó billetes de $200 sobre la mesa por las molestias. «Pero usted no pidió». Milo ya se dirigía hacia la puerta. Detrás de él, el gerente miró el dinero, luego a la otra camarera que se había acercado lo suficiente para observar. Era más joven, apenas 20 años, con ojos muy abiertos y el tipo de rostro que aún no había aprendido a mentir. «Realmente le gustaba, ¿verdad?», susurró. El gerente guardó el dinero y no dijo nada, pero la chica siguió hablando, su voz bajando aún más. «Espero que esté bien. Oí que su novio es...» «Jenna». El tono del gerente fue agudo. «Vuelve al trabajo». Ella se mordió el labio, pero algo en su expresión cambió. Alguna decisión tomada en el lapso de un latido. «Señor Stevens», llamó lo suficientemente alto como para detenerlo en la puerta.
Él se giró. Toda la cafetería se quedó en silencio. Jenna caminó hacia él con la valentía imprudente de alguien demasiado joven para comprender completamente las consecuencias. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Ella no está enferma, dijo Jenna en voz baja. Está herida. Su novio. Él la golpea. Lo ha estado haciendo durante meses. Está en el Mercy General ahora mismo por lo que él le hizo anoche. La cara del gerente se puso blanca. Jenna, cállate. Necesita ayuda. La joven camarera lo ignoró. Sus ojos se fijaron en los de Milo. Ayuda real, del tipo que la policía no puede dar. Durante un largo momento, Milo no dijo nada. Luego asintió una vez, un movimiento pequeño y preciso que de alguna manera transmitió más que palabras. ¿En qué piso?, preguntó. No lo sé, pero la doctora Denise sí. Ella es siempre la que la atiende. Milo sacó otros 100 de su clip y se los puso en la palma a Jenna. Gracias. No le dije nada, dijo ella, pero estaba sonriendo, pequeña y triste y aliviada a la vez. No, coincidió Milo. No lo hizo. Salió al sol de la mañana, la campana sonando detrás de él una última vez. Su chofer ya estaba acercando el Mercedes negro al bordillo, leyendo la situación como siempre hacían los buenos soldados. La puerta se abrió antes de que Milo llegara a ella. Mercy General, dijo Milo, deslizándose en el asiento trasero. Y llama a Nikolai. Dile que necesito un nombre y una dirección en menos de una hora. Sí, señor. Mientras el coche se incorporaba al tráfico, Milo miró por la ventana la ciudad en la que había construido su imperio. En una ciudad donde la justicia era una mercancía negociable y la protección era algo que se compraba con sangre o dinero, Liv Wowers no tenía ninguna de las dos, pero ahora lo tenía a él, y eso lo cambiaba todo. El vestíbulo del hospital olía a desinfectante y desesperación. Milo atravesó las puertas correderas de cristal del Mercy General a las 8:23 a.m. Su presencia cortaba el caos matutino como una cuchilla a través del agua. Las familias se agolpaban cerca de la sala de espera. Una mujer sollozaba en voz baja en su teléfono, y en algún lugar de un pasillo distante se anunciaba un código por el intercomunicador. Nadie lo miraba directamente, pero todos lo notaban. Se dirigió hacia el mostrador de información con un paso decidido que sugería que pertenecía exactamente a donde estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de lectura en una cadena de cuentas, levantó la vista de su pantalla de ordenador. Su sonrisa profesional parpadeó al encontrarse con sus ojos. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a la doctora Alina Denny, dijo Milo, su tono perfectamente cortés, perfectamente controlado. Necesito hablar con ella. Es urgente. Los dedos de la recepcionista dudaron sobre su teclado. ¿Tiene una cita, señor? Stevens, Milo Stevens. No dio más detalles. ¿El nombre significaría algo o no? Significó algo. Su expresión cambió. No exactamente miedo, pero algo parecido. Cansancio profesional mezclado con el tipo de reconocimiento que proviene de escuchar un nombre susurrado en ciertos círculos. La doctora Denny está actualmente con un paciente, dijo con cuidado. Si desea dejar un mensaje, puedo hacer que la llamen cuando esté disponible. Esperaré. Milo señaló los asientos del vestíbulo. Por favor, llámela ahora y dígale que es en relación con Liv Wowers. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente, lo suficiente como para confirmar lo que él había sospechado. Conocía el nombre, lo que significaba que Liv estaba aquí, ingresada, siendo tratada, quizás protegida, pero no lo suficientemente bien. Un momento, por favor. Cogió su teléfono con dedos temblorosos, hablando en voz baja que Milo no se molestó en intentar oír. Él había dicho lo que necesitaba decir. Ahora solo necesitaba esperar a que las piezas se movieran. Se sentó en una de las sillas de vinilo cerca de la ventana, su postura relajada, pero su atención afilada. La gente pasaba, enfermeras cambiando turnos, médicos con tabletas, visitantes con flores y preocupación.
Un guardia de seguridad cerca de los ascensores no dejaba de mirarlo, con la mano apoyada casualmente cerca de su radio. Milo lo ignoró. 3 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y una mujer con uniforme gris salió. Doctora Elina Denise. Milo la reconoció de inmediato, aunque nunca se habían conocido. Tenía el tipo de rostro que pertenece a las pinturas del Renacimiento, anguloso e inteligente, con pómulos afilados y cabello rubio hasta los hombros recogido en una práctica trenza. Su uniforme estaba arrugado por un largo turno, y el agotamiento ensombrecía sus ojos, pero se movía con la eficiencia segura de alguien que había luchado contra la muerte y ganado más veces de las que había perdido. Lo vio al instante. Sus ojos se encontraron a través del vestíbulo y algo cambió en su expresión. ¿Reconocimiento? Quizás, aunque no de su rostro. Reconocimiento de lo que representaba, de quién era. Caminó hacia él con pasos medidos, su estetoscopio balanceándose ligeramente contra su pecho. Señor Stevens. No era una pregunta, él se levantó. Doctora Denny, gracias por recibirme. No he accedido a recibirle, dijo ella con calma. He accedido a escuchar por qué pregunta por una de mis pacientes. Justo, preferiría discutir esto en privado, dijo Milo, mirando significativamente a la recepcionista que sin duda estaba escuchando. Si está dispuesta, Alina lo estudió durante un largo momento, midiéndolo como hacen los médicos, buscando síntomas de engaño o peligro. Lo que vio debió haber satisfecho algún cálculo interno, porque asintió bruscamente. Sígame. Y señor Stevens, su voz bajó. No sé lo que cree que sabe sobre Liv, pero la confidencialidad del paciente no es opcional. No lo haré. No estoy aquí para causarle problemas, interrumpió Milo suavemente. Estoy aquí para resolverlos. Algo parpadeó en los ojos de Alina. Sorpresa, tal vez, o la tenue brasa de la esperanza. Lo condujo hacia los ascensores, pasando al guardia de seguridad, cuya mano definitivamente se había acercado más a su radio. Subieron al cuarto piso en silencio. El único sonido, el zumbido mecánico del coche ascendente. La oficina de Elina era exactamente lo que él había esperado. Abarrotada, desordenada y con olor a café viejo. Revistas médicas apiladas en todas las superficies disponibles. Diplomas colgados torcidamente en la pared y su escritorio enterrado bajo expedientes de pacientes y recipientes de comida para llevar vacíos. Cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó contra ella, con los brazos cruzados. «Habla». Milo permaneció de pie, con las manos entrelazadas holgadamente delante de él. «Soy un cliente habitual de la cafetería donde trabaja Liv. La he estado viendo llegar con lesiones durante semanas. Ayer no se presentó a su turno. Otra camarera me dijo que estaba aquí y por qué». La expresión de Elina no cambió, pero su mandíbula se tensó ligeramente. «¿Y qué cree exactamente que puede hacer al respecto?» «Más de lo que la policía puede», dijo Milo simplemente. «Más que los tribunales. Más que una orden de alejamiento que no valdrá el papel en el que está escrita. Quiere que viole las leyes de privacidad médica y le dé información sobre una víctima de abuso para que usted pueda, ¿qué? ¿Manejarlo usted mismo?» La voz de Elina era fría ahora. La armadura profesional se colocaba en su lugar. «Soy doctora, señor Stevens, no cómplice». «Es una doctora que la ha tratado 4 veces en 3 meses», replicó Milo. «Ha documentado sus lesiones, la ha animado a presentar cargos, tal vez incluso ha amenazado con llamar a la policía usted misma, y ella sigue volviendo con él». Elina se sobresaltó. Había dado en el clavo. «¿Cuánto tiempo?», continuó Milo en voz baja. «¿Antes de que la mate? ¿Antes de que se convierta en otra estadística? ¿Otro fracaso?» «Eso no es...» La voz de Elina se quebró ligeramente. Se detuvo, respirando hondo. No sabe nada de su situación. «Sé que tiene miedo. Sé que su novio rastrea sus movimientos. Sé que no lo dejará porque o lo ama o le teme. Probablemente ambas cosas». Milo dio un solo paso más cerca. «Y sé que anoche tomó fotografías, pruebas que planea usar». Los ojos de Elina se abrieron de par en par. «¿Cómo lo sabe?» «Porque es lo que yo haría», dijo Milo.
documentarlo todo, construir un caso, intentar salvar a alguien que no se salvará a sí mismo. El silencio entre ellas estaba cargado de una comprensión tácita. No puedo ayudarle, dijo Alina finalmente, pero su voz carecía de convicción. Ya lo ha hecho, respondió Milo, confirmando que está aquí, confirmando que necesita protección de su novio. Sí, no de mí. Alina lo señaló con frustración. Sea lo que yo soy, dijo Milo en voz baja, es la única oportunidad que tiene de sobrevivir a esto. Elina lo miró fijamente, el conflicto luchando en su rostro. Entonces su localizador vibró. Miró hacia abajo y su expresión cambió. Tengo que irme, dijo bruscamente. Hay una emergencia. Pero al coger la puerta, se detuvo. Habitación 347, susurró. Tercer piso, está durmiendo. Luego se fue. Milo se quedó solo en la abarrotada oficina, mirando la puerta cerrada. Habitación 347. Tenía lo que necesitaba. Las manos de Elina temblaban. Cerró la puerta de su oficina con llave y se apoyó contra ella, presionando las palmas planas contra la madera como si pudiera detener físicamente la decisión que acababa de tomar. Habitación 347. Le había dado el número de habitación. Le había dado acceso a un criminal conocido, porque eso era Milo Stevens. A pesar de los trajes a medida y el comportamiento controlado, acceso directo a una paciente vulnerable. Una mujer que ya huía de un hombre peligroso. ¿Qué demonios he hecho? Su localizador vibró de nuevo, pero no era una emergencia real. Había mentido. No había ningún código, ninguna crisis que exigiera su atención inmediata. Simplemente necesitaba que saliera de su oficina antes de decir algo más que no pudiera retractarse. Antes de mostrarle las fotografías, Elina se apartó de la puerta y cruzó hacia su escritorio, apartando expedientes de pacientes hasta encontrar su portátil. La pantalla cobró vida, todavía abierta en la carpeta que había creado a las 2 de la mañana. Documentación médica LIW, 2026. 37 fotografías, cada una un testimonio de brutalidad capturada en alta definición clínica. Alina las recorrió lentamente, su desapego médico desmoronándose con cada imagen. El rostro magullado de Liv, las heridas defensivas en sus antebrazos, la decoloración modelada alrededor de su caja torácica como una quemadura de cuerda, el labio partido, las huellas dactilares en su garganta que Alina había fotografiado al final, después de que Liv finalmente cayera en un sueño agotado. Pruebas frías e irrefutables que se mantendrían en cualquier tribunal si Liv presentaba cargos. Si testificaba, si el sistema no la fallaba como fallaba a tantos otros. Elina lo había visto antes. Mujeres que encontraban el coraje de denunciar solo para ver a sus abusadores salir libres bajo fianza. Órdenes de alejamiento que no valían la tinta. Juicios que retraumatizaban a las víctimas mientras los abogados defensores las pintaban como mentirosas o provocadoras. El sistema estaba roto y Liv estaría muerta mucho antes de que se arreglara. El cursor de Elina se detuvo sobre el icono de imprimir. Había planeado llevar estas fotografías a la policía esta mañana para presentar un informe, cooperar a Liv o no. Las leyes de denuncia obligatoria le daban cierta cobertura, aunque las lesiones de Liv técnicamente caían en una zona gris, lo suficientemente grave como para justificar la preocupación, pero no lo suficientemente como para cumplir el umbral de denuncia no consentida en casos que involucraban a adultos. Aún así, Elina estaba preparada para arriesgarse. Pero ahora había otra opción, una peor opción, una opción más efectiva. Lo que soy es la única oportunidad que tiene de sobrevivir a esto. Las palabras de Milo resonaron en su mente, y Elina odiaba lo ciertas que se sentían. Había sido médica lo suficiente como para saber que algunos problemas no podían resolverse con recetas y protocolos. Algunas heridas iban más allá de la carne. Su teléfono vibró. Un mensaje de la estación de enfermería. Hombre en el vestíbulo preguntando por usted de nuevo. Dice que es urgente. Seguridad quiere saber si deben escoltarlo fuera. Elina miró el mensaje. Había vuelto. ¿Por qué había vuelto? Cogió su portátil y se dirigió al ascensor,
con el corazón latiendo contra sus costillas. Esto era una locura. Estaba violando todos los límites éticos que había jurado cumplir. Pero mientras descendía al vestíbulo, todo lo que podía ver era el rostro de Liv, joven y aterrorizado, y resignado a un destino que creía merecer. No más. Las puertas del ascensor se abrieron. Milo estaba exactamente donde ella lo había dejado. Manos en los bolsillos de su abrigo, expresión indescifrable. El guardia de seguridad estaba cerca, claramente dividido entre la autoridad y la autopreservación. «Dr. Radeni», dijo Milo con calma, «me disculpo por la intrusión, pero necesito 5 minutos más de su tiempo». Alina miró al guardia de seguridad. «Está bien, David. Él está conmigo». David parecía dudoso, pero se retiró. «No aquí», dijo Elina en voz baja. «Sígueme». Lo condujo a una pequeña sala de consulta al lado del pasillo principal, sin ventanas, privada, diseñada para dar malas noticias a las familias. Cerró la puerta y puso su portátil sobre la mesa entre ellos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «Mentí antes», dijo Elina finalmente. «Sí sé lo que puedo hacer y sé lo que usted puede hacer. La pregunta es si estoy dispuesta a vivir con las consecuencias de elegir lo último». Los ojos de Milo se dirigieron al portátil. «¿Tiene algo que mostrarme?» No era una pregunta. La mano de Elina tembló mientras abría el portátil, girando la pantalla hacia él. Estas fueron tomadas anoche para su expediente médico, para pruebas, no sé, seguro, tal vez pruebas de que lo intenté. Hizo clic en las primeras fotografías, observando el rostro de Milo en busca de alguna reacción. No hubo ninguna. Su expresión permaneció perfectamente impasible. Pero algo cambió en sus ojos, algo frío y definitivo, como una puerta cerrándose de golpe a cualquier posibilidad de misericordia. Estudió cada imagen con la atención de alguien que cataloga objetivos. Cuando Elina llegó a la fotografía de los moretones de huellas dactilares en la garganta de Liv, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Su nombre», dijo Milo en voz baja. «No puedo. Su nombre, Te visto». Elina cerró los ojos. Esto era todo. El punto de no retorno. Una vez que le diera el nombre, se volvería cómplice de lo que sucediera después. Pero Liv estaría a salvo. «Carter», susurró. «Carter Brennan. Trabaja en construcción. Vive en Riverside. Creo que Liv lo mencionó una vez». Milo asintió lentamente, grabándolo en su memoria. «Estas fotografías», dijo, señalando la pantalla. «¿Realmente planeabas llevarlas a la policía?» «Sí». «¿Y crees que habrían ayudado?» La garganta de Elena se tensó. «Creo que habrían creado un rastro de papel. Quizás habrían obtenido una orden de alejamiento. Quizás él la habría matado en una semana». Las palabras cayeron como una bofetada. «No sabes eso», dijo Alina, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé». El tono de Milo era pragmático, casi clínico. Hombres como Carter Brennan no se detienen por papeleo. Escalan. La orden de alejamiento se convierte en un desafío, la intervención policial se convierte en humillación, y Liv se convierte en un problema que debe ser eliminado. Elina sintió que algo se resquebrajaba en su pecho, alguna creencia fundamental en el orden y la justicia y los sistemas en los que había confiado toda su vida. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, odiando la derrota en su voz. «¿Nosotros?». Milo arqueó una ceja. «Ya hiciste tu parte, doctora. La salvaste al traerla aquí, al documentar la evidencia, al tomar la decisión de mostrármela a mí en lugar de a la policía. Eso no es. Su voz se suavizó ligeramente y requirió más coraje del que crees. Elina miró las fotografías en la pantalla, el rostro maltratado de Liv congelado en permanencia digital. «¿Qué le pasará a él?», preguntó. Milo se levantó abotonándose el abrigo con deliberada precisión. «Nada que necesites presenciar. Nada que aparezca en ningún registro médico». «¿Lo hará?». Elina no pudo terminar la pregunta. «Nunca volverá a tocarla», dijo Milo con sencillez. «Eso es todo lo que necesitas saber». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «¿Puedo verla solo un momento?». Elina dudó, luego asintió. Habitación 347,
Pero si está despierta, se interrumpió, insegura de qué le estaba advirtiendo. Seré gentil, prometió Milo. Luego se fue. Elina se sentó sola en la sala de consulta, mirando las fotografías que acababan de cambiarlo todo. Debería borrarlas. Debería llamar a la policía. Debería hacer 100 cosas que la absolvieran de lo que estaba a punto de suceder. En cambio, cerró la computadora portátil y susurró una oración por un hombre que nunca había conocido. Que Dios tenga piedad del alma de Carter Brennan, porque Milo Stevens ciertamente no la tendría. La habitación 347 estaba en silencio, demasiado silencio. Milo se quedó afuera de la puerta por un momento, con la mano apoyada en el pomo, escuchando el zumbido mecánico del equipo médico y el eco lejano de los anuncios del hospital. Detrás de él, el pasillo del tercer piso estaba lleno de enfermeras haciendo rondas y camilleros empujando carritos de comida. Pero el ruido se sentía distante, apagado, como si ya hubiera cruzado a algún espacio separado donde las reglas normales no se aplicaban. Abrió la puerta. La habitación era pequeña y estéril, pintada en esos tonos institucionales de beige que se suponía que debían ser calmantes, pero que solo lograban sentirse asfixiantes. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas entreabiertas, proyectando tenues rayas sobre el suelo de linóleo. Y allí, en la cama del hospital, estaba Liv Wowers. Estaba durmiendo o fingiendo dormir. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada como tinta derramada, e incluso en reposo, su rostro llevaba el peso del agotamiento que iba más allá de la lesión física. Los moretones se veían peor a la luz del día, más vívidos contra su piel pálida, morados y negros y amarillos enfermizos. Cada uno una firma de violencia. Una vía intravenosa corría por su brazo izquierdo. Los monitores emitían suaves pitidos, rastreando un latido que era constante, pero demasiado rápido. El ritmo de alguien cuyo cuerpo no podía relajarse por completo, ni siquiera en sueños. Parecía increíblemente joven, increíblemente frágil. Milo había visto brutalidad antes, la había ordenado, presenciado, ocasionalmente la había infligido él mismo cuando era necesario. La violencia era un idioma que hablaba con fluidez, una herramienta que manejaba con precisión. Pero había algo en verla infligida a alguien como Liv, alguien lo suficientemente amable como para recordar su pedido de café, lo suficientemente valiente como para sonreír a través del dolor, lo suficientemente tonto como para proteger al hombre que la destruía, que hizo que algo frío e inamovible se asentara en su pecho. Esto no era un negocio, esto era personal. Se acercó, sus pasos silenciosos en el suelo, y fue entonces cuando sus ojos se abrieron por un latido. Simplemente se miraron. Luego, el pánico inundó su expresión. No. Liv intentó incorporarse, su mano buscando instintivamente el botón de llamada. No deberías estar aquí, no puedes, él lo sabrá. Si se entera de que viniste, pensará. Respira, dijo Milo en voz baja, levantando una mano en un gesto tranquilizador. No estoy aquí para causarte problemas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su voz se quebró, flotando entre el miedo y algo que podría haber sido esperanza. ¿Cómo me encontraste? Hice las preguntas correctas. Acercó la silla del visitante y se sentó, manteniendo deliberadamente la distancia entre ellos. No viniste a trabajar esta mañana. Me preocupé. La risa de Liv fue amarga y rota. Te preocupaste. Ni siquiera me conoces. Sé que tomas tu café con demasiado azúcar y no suficiente crema. Dijo Milo, sé que siempre pides el turno de mañana aunque pague menos. Sé que tienes una cicatriz en la mano izquierda por un accidente de cocina. Cuando tenías 16 años, me contaste esa historia hace 3 semanas cuando te pregunté por ella. Sus ojos se abrieron ligeramente. Lo sé, continuó, su voz bajando. Que alguien te ha estado lastimando regularmente, sistemáticamente, y que lo has estado protegiendo por razones que probablemente nunca entenderé. Las lágrimas brotaron en los ojos de Liv, derramándose antes de que pudiera detenerlas. Es complicado. Siempre lo es. No entiendes a Carter. No siempre es así. Cuando es bueno, se detuvo, tragando saliva con dificultad.
y lo amo. Sé que suena estúpido, pero lo amo. Simplemente se estresa y el alcohol lo empeora. Y si pudiera simplemente parar. El tono de Milo no fue duro, pero atravesó su espiral con precisión quirúrgica. No estoy aquí para juzgar tus elecciones, Liv. Estoy aquí para ofrecerte otra. Se secó la cara con el dorso de la mano, gimiendo al rozar los moretones. ¿Qué tipo de elección? La clase en la que Carter Brennan deja de ser un problema. La habitación quedó muy quieta. Liv lo miró, la comprensión se dibujaba lentamente en su rostro maltratado. Tú no puedes. No te pedí que lo hicieras. No quiero que nadie salga herido por mi culpa. Alguien ya está saliendo herido por tu culpa, dijo Milo con dulzura. Tú, repetidamente. Eso es diferente. No lo es. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. ¿Cuántas veces más, Liv? ¿Cuántas visitas más al hospital antes de que él vaya demasiado lejos? ¿Antes de que la Dora Denise te declare muerta en lugar de tratar tus heridas? Detente. Lágrimas frescas surcan su rostro. No puedes venir aquí y actuar como si me estuvieras salvando cuando en realidad solo buscas una excusa para... ¿Para qué?, preguntó Milo. ¿Ser el monstruo que ya crees que soy? Eso la detuvo. Sé lo que la gente dice de mí, continuó en voz baja. Sé lo que soy, y no voy a fingir lo contrario solo para que te sientas más cómoda aceptando mi ayuda. No puedo aceptar este tipo de ayuda, susurró Liv. Lo que estás hablando me hace tan mala como él. No, dijo Milo con firmeza. Te hace una superviviente. La puerta se abrió detrás de ellos. La doctora. Dennis entró, su expresión tensa por la preocupación. Vio la escena. Milo sentado junto a la cama de Liv. Liv llorando. La pesada atmósfera de una conversación que había cruzado límites. Ninguno de los dos podía retroceder. Necesito revisar a mi paciente, dijo Alina, pero sus ojos estaban en Milo. Sola si no te importa. Milo se levantó. Por supuesto. Se volvió hacia Liv una última vez. Piensa en lo que dije. No tienes que decidir ahora mismo, pero entiende que no hacer nada también es una decisión, y es una que tiene consecuencias. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Liv lo detuvo. ¿Por qué?, preguntó, su voz pequeña y rota. ¿Por qué te importa lo que me pase? Milo se detuvo en el umbral, de espaldas a ella. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, porque nadie debería tener que vivir con miedo de la persona que ama y porque puedo hacer algo al respecto, se fue sin esperar una respuesta. Elina cerró la puerta detrás de él e inmediatamente fue al lado de Liv, revisando sus signos vitales con una eficiencia practicada, aunque su mente corría. ¿Qué te dijo?, preguntó Elina con dulzura. Liv permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la puerta por donde Milo había desaparecido. Me ofreció una opción, susurró finalmente. ¿Qué tipo de opción? Liv se giró para mirar a su doctora. Esta mujer que la había curado tantas veces, que le había suplicado que se fuera, que había tomado fotografías como evidencia de crímenes que Liv nunca había denunciado. La clase de la que tengo terror de tomar, dijo Liv, y aún más terror de no tomarla. Elina se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Liv con cuidado, evitando los moretones. Entonces déjame hacerlo más fácil, dijo en voz baja. Ya le mostré las fotografías. El aliento de Liv se cortó. ¿Tú qué? Las fotos que tomé anoche. La evidencia que dije que era solo para tu archivo. La voz de Alina era firme, pero la culpa parpadeó en sus ojos. Se las mostré a Milo Stevens y le dije el nombre de Carter. El silencio que siguió fue sofocante. ¿Por qué? La voz de Liv era apenas audible. Elina la miró directamente. Porque mantenerte viva importa más que mantener limpia mi conciencia. Liv miró a su doctora, a esta mujer profesional y ética que acababa de admitir haber violado la confidencialidad del paciente, colaborar con un criminal, cruzar cada línea que separaba al sanador del cómplice. ¿Qué pasa ahora?, susurró Liv. Ahora, dijo Alina, Carter deja de ser tu problema y se convierte en el de otra persona. Sí. Liv cerró los ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas magulladas. No dijo sí, pero tampoco dijo no.
Y en el terrible cálculo de la supervivencia, el silencio era su propia forma de permiso. La obra en construcción estaba casi vacía cuando Milo llegó. 6:47 p.m. El turno de día había terminado. El equipo estaba inactivo y el armazón esquelético de lo que eventualmente se convertiría en un complejo de apartamentos de lujo proyectaba largas sombras sobre el terreno de tierra. Quedaban algunos vehículos en el área de estacionamiento improvisada, camionetas destartaladas pertenecientes a trabajadores demasiado cansados o demasiado pobres para ir a ningún lado después de sus turnos. Una de ellas era la de Carter Brennan. Milo se paró junto a su Mercedes, observando el sitio con la paciencia de un depredador que ya había divisado a su presa. Nikolai esperaba a su lado, silencioso y sólido como una pared. El jefe de seguridad había estado con Milo durante 15 años, y en ese tiempo había aprendido a leer los estados de ánimo de su empleador mejor que la mayoría de las personas leen libros. Esta noche, reconoció Nikolai, algo peligroso. La camioneta roja, dijo Nikolai en voz baja, asintiendo hacia una Ford oxidada cerca de la valla de alambre registrada a nombre de Carter Joseph Brennan, de 32 años. 2 condenas previas por agresión, ambas peleas de bar, ambas desestimadas. Actualmente en libertad condicional por un DUI. Familia, padres fallecidos, sin hermanos, sin hijos registrados ante el Estado. Nikolai hizo una pausa. La novia Liv Wowers no figura en ninguna parte, sin contratos de arrendamiento, sin cuentas compartidas. La ha mantenido fuera del papel. Por supuesto, lo había hecho. Hombres como Carter entendían instintivamente que lo que no existía en papel no podía testificar en un tribunal. Empleo. Obrero eventual ha estado con Hillside Construction durante 8 meses. El supervisor dice que es competente, pero tiene mal genio. 2 advertencias escritas por peleas con otros trabajadores. Milo asintió lentamente, sus ojos nunca abandonaron la camioneta roja. Y esta noche todavía está adentro. 3er piso de la estructura principal, terminando el trabajo de conductos con otros 2 tipos. Deberían estar terminando pronto. Los otros se van primero. Dijo Milo, no era una pregunta. Ya está arreglado. Les han dicho que sus servicios no son necesarios después de las 7. Milo consultó su reloj. 13 minutos. Esperaron en silencio mientras el sol se desangraba en el horizonte, pintando el edificio inacabado en tonos de óxido y sombra. A las 6:58, 2 hombres salieron del sitio, riéndose de algo. Cascos de seguridad bajo los brazos. Subieron a vehículos separados y se fueron sin notar el Mercedes estacionado en las sombras. Luego solo quedó Carter. A las 7:12 apareció un hombre corpulento, con una camisa de trabajo manchada y jeans, moviéndose con la pesada marcha de alguien que había pasado el día haciendo trabajo manual. Incluso a distancia, Milo podía ver la arrogancia en su postura, la forma en que escupió casualmente al suelo mientras caminaba. Este era el hombre que había puesto sus manos alrededor de la garganta de Liv. Este era el hombre que le había fracturado las costillas. Este era el hombre que le enseñó a una joven amable a sobresaltarse con movimientos bruscos y a disculparse por existir. Milo no sintió nada excepto la fría certeza de lo que debía suceder a continuación. «Espera aquí», le dijo a Nikolai. «Señor, yo me encargo de esto». La mandíbula de Nikolai se tensó, pero asintió. Algunas cosas requerían un toque personal. Milo cruzó el lote, sus pasos crujiendo sobre la grava. Carter acababa de llegar a su camioneta cuando notó el acercamiento. Se giró, entrecerrando los ojos en la luz menguante, su mano yendo instintivamente a su bolsillo, probablemente buscando sus llaves, pero el gesto era defensivo. «¿Puedo ayudarte con algo?» La voz de Carter era áspera, sospechosa. Carter Brennan. Milo mantuvo su tono conversacional, casi agradable. «¿Quién pregunta? ¿Alguien que necesita un momento de tu tiempo?» Los ojos de Carter se entrecerraron, escaneando a Milo de pies a cabeza, observando el costoso abrigo, los zapatos pulidos, el aire de autoridad que sugería que este no era un hombre que perteneciera a una obra en construcción. «No te conozco». «No», coincidió Milo, «pero tenemos un conocido en común. Liv Wowers». El cambio en la expresión de Carter fue inmediato y revelador.
Sus hombros se tensaron, su mandíbula se apretó y algo feo parpadeó en su rostro. Posesividad mezclada con ira. ¿Qué pasa con ella? Las palabras salieron como un desafío. Está en el hospital, dijo Milo en voz baja. Por tu culpa. La risa de Carter fue aguda y defensiva. No sé qué te dijo, pero Liv es torpe. Siempre lo ha sido. Se cae. Se magulla fácilmente. No es mi culpa que no pueda mirar por dónde va. Tiene 2 costillas rotas. Milo dio un solo paso más cerca. Moretones de huellas dactilares en su garganta, heridas defensivas en sus brazos. ¿Vas a decirme que todo eso se lo hizo cayéndose? No tengo que decirte. La voz de Carter se elevó. La agresión se filtró. No sé quién te crees que eres, pero debes ocuparte de tus propios asuntos. Vive en mí, eso es entre nosotros. Ya no. Algo en el tono de Milo hizo que Carter se detuviera. Le hizo mirar realmente al hombre que estaba ante él. Le hizo darse cuenta, quizás demasiado tarde, de que este no era un ciudadano preocupado o un amigo enfadado. Esto era algo completamente diferente. ¿Me estás amenazando? Carter intentó inyectar bravuconería en su voz, pero vaciló ligeramente. No hago amenazas, dijo Milo. Hago promesas. La mano de Carter fue a su teléfono. Voy a llamar a la policía. Nikolai apareció de las sombras como un fantasma, moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien que había hecho esto 1000 veces. El teléfono desapareció del agarre de Carter antes de que pudiera marcar. Y de repente, el obrero se encontró flanqueado por 2 hombres que habían transformado el lote vacío en un tipo de espacio muy diferente. Un espacio donde las reglas normales no se aplicaban. ¿Qué demonios? Déjame ir. Carter intentó zafarse, pero el agarre de Nikolai era de hierro. Milo se acercó, lo suficientemente cerca como para ver el miedo finalmente amanecer en los ojos de Carter. Lo suficientemente cerca como para oler el alcohol en su aliento porque, por supuesto, había estado bebiendo. Esto es lo que va a pasar, dijo Milo, su voz mortalmente tranquila. Vas a desaparecer, no permanentemente. No soy irrazonable, pero de la vida de Liv, permanentemente. Nunca volverás a contactarla. Nunca vayas a su lugar de trabajo. Nunca pases por delante de su apartamento. Nunca siquiera pienses en su nombre. No puedes. Yo sí. Los ojos de Milo eran de hielo. Y lo haré porque hombres como tú solo entienden un idioma, Carter. Y yo lo hablo con fluidez. Lo que sucedió a continuación ocurrió con la eficiencia mecánica de profesionales que habían coreografiado la violencia hasta convertirla en una forma de arte. Nikolai obligó a Carter a subir a la parte trasera de un sub negro que había aparecido de la nada. Nadie gritó, nadie pidió ayuda. La obra en construcción permaneció vacía y silenciosa, testigo de nada. Milo no lo siguió al vehículo. No lo necesitaba. Para la mañana, Carter Brennan despertaría en algún lugar lejos de aquí, herido lo suficiente como para recordar, asustado lo suficiente como para no olvidar nunca, y lo suficientemente inteligente como para entender que el alcance de Milo Stevens era más largo que cualquier distancia que pudiera correr. Su camioneta sería encontrada abandonada en otro estado. Su apartamento sería vaciado durante la noche. Su cuenta bancaria sería vaciada y cerrada. Sus registros de empleo mostrarían una terminación voluntaria. Y si alguien preguntaba, aunque nadie lo haría, Carter simplemente había decidido empezar de nuevo en otro lugar. Los hombres desaparecían en ciudades como esta todo el tiempo. Milo regresó a su Mercedes, el aire nocturno fresco en su rostro. No sintió satisfacción ni triunfo. Esto no se trataba de venganza ni de justicia en ningún sentido significativo. Simplemente se trataba de eliminar un problema, de hacer el mundo un poco más seguro para una joven aterrorizada. Sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto a la doctora. Deny. Está hecho. 3 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. Alina recibió el mensaje a las 11:47 p.m. Estaba en su oficina, fingiendo revisar los historiales de pacientes, pero en realidad solo miraba la misma página en la que había estado mirando durante la última hora. Las palabras no se enfocaban. Su mente seguía volviendo a la decisión que había tomado,
a la línea que había cruzado, a las fotografías que le había mostrado a un hombre que resolvía problemas con métodos que no aparecían en ningún código legal. Está hecho, 3 palabras que lo cambiaron todo. Sus manos temblaron mientras dejaba el teléfono. Debería sentirse aliviada. Liv estaba a salvo ahora, verdaderamente a salvo. No la seguridad temporal de las órdenes de alejamiento o la falsa comodidad de las promesas que los abusadores siempre rompían. Carter Brennan se había ido, pero el peso en el pecho de Alina sugería que el alivio no era lo único que sentía. Agarró su abrigo y salió de la oficina. Sus pasos resonaban por el pasillo vacío del 4º piso. El hospital operaba con personal mínimo a esta hora. Solo suficiente personal para atender emergencias. No suficiente para hacer preguntas sobre médicos que deambulaban por los pasillos después de medianoche. Capítulo 8. La curación no ocurre de la noche a la mañana. La habitación 347 estaba oscura, excepto por el pálido resplandor de los monitores. Elina abrió la puerta silenciosamente, esperando encontrar a Liv dormida. En cambio, la joven estaba sentada erguida en la cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad esparcidas por la oscuridad como estrellas caídas. ¿Me llamaste?, dijo Alina en voz baja, cerrando la puerta detrás de ella. Liv se giró, y aun con la poca luz, Alina pudo ver que había estado llorando. Su rostro magullado estaba mojado por las lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. «Lo sé», susurró Liv sobre Carter. «¿Sobre lo que pasó?» El corazón de Elena se detuvo. «¿Cómo?» Su hermano llamó a mi teléfono, dejó un mensaje de voz. La voz de Liv era hueca, desapegada. Dijo que Carter se había ido, que se había ido de la ciudad sin decirle a nadie, que vació su apartamento y simplemente desapareció. Alina se acercó, sus instintos médicos luchando contra su culpa. «Liv, fue él, ¿verdad, Milo?» Liv miró a su doctora con ojos que no contenían acusación, solo una terrible comprensión. «Le mostraste las fotografías, y él hizo que Carter se fuera. No tenía sentido mentir». «Sí». Liv asintió lentamente, como si ya hubiera sabido la respuesta. «¿Está muerto?» «No». Elina se sentó al borde de la cama, de la misma manera que lo había hecho antes, cuando el mundo había sido más simple. «Milo me prometió que Carter está vivo, solo en otro lugar, un lugar del que no volverá porque tiene demasiado miedo». «Sí». Liv estuvo en silencio durante mucho tiempo, sus dedos anudando la fina manta del hospital. «Debería sentirme aliviada», dijo finalmente. «Debería estar agradecida. Debería sentirme segura por primera vez en meses. Pero no lo sientes. No sé lo que siento». Nuevas lágrimas brotaron de las mejillas de Liv. «Una parte de mí está contenta de que se haya ido. Una parte de mí está aterrorizada de lo que eso me hace. Que estoy agradecida de que alguien lo haya lastimado, asustado, ahuyentado. Y una parte de mí, su voz se quebró. Una parte de mí todavía lo ama. Y esa es la peor parte. Que incluso después de todo, incluso sabiendo lo que me hizo, todavía…» Se derrumbó por completo, sollozando en sus manos. Elina rodeó a la joven con cuidado, teniendo en cuenta las costillas rotas y la carne magullada. Liv se aferró a ella, temblando con la fuerza de las emociones que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Está bien», murmuró Elina, aunque no estaba segura de que algo en esta situación estuviera bien. «Puedes sentirte conflictiva, puedes afligirte incluso por algo que te estaba lastimando. No siempre fue malo», dijo Liv entre sollozos. «Al principio era amable, me hacía reír, me decía que era hermosa, y yo seguía pensando que si pudiera ser mejor, hacer mejor, amarlo lo suficiente, volvería a ser esa persona. Pero no lo habría hecho». Elina se apartó ligeramente, encontrando la mirada de Liv. Esa persona era una máscara, Liv. La violencia siempre estuvo debajo. No podrías haberla amado, arreglado o cambiado. Así no funciona el abuso. Lo sé. Liv se secó la cara con la manta. En mi cabeza lo sé, pero mi corazón todavía piensa que le fallé de alguna manera. Alina tomó las manos de Liv y las suyas, apretando suavemente. «No le fallaste a nadie. Él te falló a ti.
Él se falló a sí mismo, y el sistema que debería haberte protegido nos falló a ambos. Entonces, ¿lo rompiste?, dijo Liv en voz baja. ¿El sistema? ¿Fuiste por encima de él? Lo hice. ¿Te arrepientes? Elina consideró la pregunta. Realmente la consideró con todas sus implicaciones y consecuencias. ¿Se arrepentía de haber violado la confidencialidad del paciente, de haber colaborado con un criminal, de haber elegido la violencia sobre el debido proceso? No, dijo finalmente. Me arrepiento de que fuera necesario, pero no me arrepiento de haberte mantenido viva. Liv asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. ¿Qué me pasa ahora? Ahora, Alina se levantó, moviéndose hacia la ventana donde Liv había estado mirando. Ahora te curas. Te mantendremos aquí unos días más mientras tus costillas se curan. Luego te ayudaremos a averiguar qué sigue. No puedo volver a mi apartamento. Todas mis cosas están allí, pero arreglaremos que alguien empaque tus pertenencias, dijo Elina. Sin que tengas que volver, no puedo permitirme un lugar nuevo. Apenas puedo permitirme el que tengo. Alina se giró para mirarla. Hay recursos, refugios, viviendas de transición, programas diseñados para víctimas. La voz de Liv era amarga. Eso es lo que soy ahora, oficialmente. Una víctima que necesita caridad y lástima. Y una superviviente, interrumpió Alina con firmeza, que necesita apoyo, tiempo y una oportunidad para reconstruir. No hay vergüenza en aceptar ayuda, Liv. ¿No la hay? Liv se señaló a sí misma, a los moretones en la habitación del hospital y a la vida que se había desmoronado a su alrededor. Dejé que esto sucediera. Me quedé cuando debería haberme ido. Puse excusas cuando debería haberlo hecho. Detente. El tono de Elena era lo suficientemente agudo como para cortar la espiral de Liv. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Todo lo demás, los deberías y los podrías haber hecho, son trampas. No caigas en ellas. Liv miró a su doctora con algo parecido a la maravilla. ¿Cómo estás tan segura de todo esto? No lo estoy, admitió Elina. Tengo terror de haber tomado la decisión equivocada. Terror de en lo que me he convertido al tomarla. Pero estoy segura de una cosa. Mereces una vida en la que no tengas miedo. Donde puedes entrar a una habitación sin calcular rutas de escape. Donde puedes cometer errores sin preocuparte de que terminen en violencia. No sé si recuerdo cómo ser esa persona, susurró Liv. Entonces lo descubriremos juntos. Elina regresó a la cabecera de la cama. Un día a la vez, una decisión a la vez. Empezando por sacarte de esta ciudad. Vete. El pánico cruzó el rostro de Liv. ¿A dónde irías siquiera? A donde quieras. A algún lugar que Carter no conozca. A algún lugar donde puedas empezar de nuevo sin mirar por encima del hombro cada 5 minutos. Alina hizo una pausa. Tengo una colega en Portland. Dirige una clínica especializada en ayudar a mujeres a reconstruirse después de un trauma. Me debe un favor. ¿Podría hacer una llamada? Portland, repitió Liv, probando la palabra. Eso está al otro lado del país. Sí. Nunca he ido más al oeste que Ohio. Entonces tal vez sea ahora. Liv se quedó en silencio, mirando sus manos, la línea de Wabre, los moretones que rodeaban sus muñecas como brazaletes de violencia. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si estoy demasiado rota? No estás rota, dijo Elena con firmeza. Te estás curando. Hay una diferencia. No se siente así. Lo hará. Alina le apretó la mano. No hoy, tal vez no mañana. Pero eventualmente te despertarás y te darás cuenta de que pasaste un día entero sin tener miedo. Y luego otro y otro hasta que un día Carter Brennan sea solo un mal recuerdo en lugar de lo que te define. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Liv, pero estas se ven diferentes. Menos desesperación, más esperanza. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Sé que puedes. Alina sonrió. Eres más fuerte de lo que crees, Liv. Lo sobreviviste. Todo lo demás son solo detalles. Liv se rió. Un sonido pequeño y roto, pero detalles genuinos como empezar mi vida entera de nuevo en una ciudad que nunca he visto. Detalles, confirmó Elina. Se sentaron juntas en la tranquila habitación del hospital. Dos mujeres que habían cruzado líneas que ninguna esperaba cruzar. Unidas por decisiones que no podían deshacerse. Gracias, dijo Liv finalmente por todo. Por no rendirte conmigo,
incluso cuando yo me rendí conmigo misma. Ese es mi trabajo, dijo Alina, salvar vidas, incluso cuando la paciente no quiere ser salvada, ¿verdad? Liv la miró a los ojos, porque esto se siente más que un trabajo. Alina pensó en las fotografías, en Milo Stevens, en el sistema que había eludido y las reglas que había roto, en el peso que llevaría el resto de su carrera, el conocimiento de que había elegido la violencia sobre el protocolo y que haría la misma elección de nuevo si fuera necesario. Sí, admitió en voz baja, es más que un trabajo, eres más que una paciente. Eres la prueba de que a veces lo correcto no es lo fácil ni lo legal ni lo legal. Alina estuvo de acuerdo. Liv se recostó contra las almohadas. El agotamiento finalmente la alcanzaba. ¿Lo veré de nuevo? Milo, no lo sé. ¿Por qué? Porque quiero agradecerle por darme algo que la policía nunca pudo. ¿Qué es eso? Un futuro sin Carter en él. Liv cerró los ojos, incluso si aún no sé cómo se ve ese futuro. Alina atenuó las luces y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Liv la detuvo. Doctora Denise, sí me salvó la vida. Sé que cree que lo hizo de la manera equivocada, pero de todos modos me salvó. Eso importa. Sea cual sea la culpa que cargue, déjela ir un poco. La garganta de Elena se apretó. Lo intentaré. Promesa. Lo prometo. Liv sonrió débilmente, ya dejándose llevar por el sueño. Mentiroso. Elena salió de la habitación llevando una carga que se sentía un poco más ligera que antes. Tal vez Liv tenía razón. Tal vez la culpa se desvanecería eventualmente, reemplazada por el conocimiento de que había tomado la decisión difícil y había mantenido a alguien con vida. O tal vez no. De cualquier manera, había aprendido algo importante. A veces ser médico significaba saber cuándo la medicina no era suficiente. A veces significaba confiar en los monstruos para hacer lo que el sistema no podía. Y a veces significaba vivir con las consecuencias de estar dispuesta a salvar una vida por cualquier medio necesario. 5 días después, Liv Wowers salió del Hospital General Mercy. Alina la acompañó a la entrada principal, llevando la única bolsa que contenía todo lo que Liv poseía. Ahora, ropa donada por el personal del hospital, artículos de tocador proporcionados por el Departamento de Servicios Sociales y un billete de autobús a Portland guardado de forma segura en el bolsillo delantero. ¿Tienes todo?, preguntó Elina por tercera vez. Su máscara profesional apenas ocultaba la preocupación maternal debajo. Todo lo que importa. Liv ajustó la bolsa sobre su hombro, gimiendo levemente. Las costillas se estaban curando, pero los movimientos bruscos aún dolían. Mi amiga empacó mi apartamento ayer. Envió algunas cajas a Portland. El resto le dije que lo donara. Bien. Alina también había organizado eso a través de canales que Liv no necesitaba saber, asegurándose de que el hermano o los amigos de Carter no pudieran acceder a las pertenencias de Liv. No pudieran encontrar pistas sobre a dónde había ido. La mañana era fresca y brillante, el tipo de día de primavera que prometía nuevos comienzos. Un taxi esperaba en la acera para llevar a Liv a la estación de autobuses. Tu colega en Portland, dijo Liv nerviosamente. La doctora Chen está segura de que me espera. Hablé con ella ayer. Tiene una habitación lista y un trabajo esperando como recepcionista en la clínica. Horario flexible, pago justo. No es glamoroso, pero es un comienzo. Es perfecto. Los ojos de Liv se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerles por todo esto. Mantente a salvo. Construye una vida que valga la pena vivir. Eso es suficiente agradecimiento. Elina la abrazó con cuidado y Liv. Si alguna vez necesitas algo, sé dónde encontrarte. Se separaron, ambas parpadeando para contener la emoción. Liv se dirigió hacia el taxi, luego se detuvo. Doctora Denis, ¿se lo dirá? ¿Decirle a quién? Milo. Que salí. De acuerdo, que estoy... Buscó la palabra correcta. Que estoy agradecida. Elina asintió. Se lo diré. Liv se subió al taxi y Alina la vio desaparecer entre el tráfico, llevándose a una joven que había sobrevivido a algo que mataba a demasiados otros. Se quedó allí mucho después de que el taxi desapareciera, respirando el aire de la ciudad, sintiendo el peso de la semana pasada asentarse en sus huesos. Estará bien.
Elena no se dio la vuelta. De alguna manera sabía que él estaría allí. Milo estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo, luciendo exactamente como la primera vez que se conocieron. Compuesto, controlado, peligroso. «Has estado vigilando el hospital», dijo Elena, asegurándose de que no hubiera complicaciones. Carter, todavía desaparecido, todavía asustado, todavía lo suficientemente inteligente como para mantenerse alejado. Elena finalmente lo miró. «Liv quería que te diera las gracias. No hace falta agradecimiento». Milo se acercó para pararse a su lado, ambos observando el tráfico matutino pasar. «No lo hice por gratitud». «¿Por qué lo hiciste?» Estuvo en silencio un largo momento. «Porque pude. Porque ella no pudo. Porque alguien tenía que hacerlo. Así de simple. Así de simple». La miró. «¿Y tú? ¿Cómo manejas las consecuencias?» «Soy una criminal ahora», dijo Elena. «Técnicamente, violé la confidencialidad del paciente, conspiré con el crimen organizado y facilité la justicia vigilante. Técnicamente debería molestarme más de lo que lo hace. Pero no lo hace. No». Elena exhaló lentamente. «No lo hace». Lo que podría ser la parte más perturbadora de todo. La expresión de Milo se suavizó ligeramente, apenas perceptible. «Pero ahí hiciste lo correcto de la manera equivocada». «Eso no es corrupción, doctora Denny. Eso es pragmatismo». «¿Así lo llamas?» Pragmatismo, entre otras cosas, se giró para mirarla completamente. «El mundo no es blanco y negro. La mayoría de la gente pasa toda su vida fingiendo que lo es, siguiendo reglas que no tienen en cuenta los casos límite y las excepciones. Tuviste el coraje de ver el gris y actuar en consecuencia». «Coraje». Alina se rió amargamente. «Violé mi juramento hipocrático. Salvaste una vida. Parece que el juramento funcionó exactamente como se pretendía». «Eso no es». Se detuvo, dándose cuenta de que él tenía razón de una manera que la incomodaba. «Tienes una respuesta para todo, ¿verdad?» Requisito profesional. Se quedaron en un silencio cómodo. Dos personas que se habían cruzado por las peores razones y de alguna manera terminaron del mismo lado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena finalmente. «¿Simplemente fingimos que esto nunca sucedió? ¿Volvemos a nuestras vidas separadas?» «Si quieres y si yo no», Milo la estudió cuidadosamente. «Entonces tienes mi número. Y si alguna vez te encuentras con otra situación en la que el sistema falla a alguien que merece algo mejor, llámame. Eso no puedo hacer de esto un hábito. No sugiero que debas hacerlo». Su tono era serio. «Pero ahora sabes lo que es posible. ¿Qué opciones existen fuera de los canales convencionales? Ese conocimiento no desaparece solo porque lo desees». Elena sabía que tenía razón. Había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. «Debería irme», dijo. «Tengo rondas en 20 minutos». «Doctora Denise». Hizo una pausa. «Por lo que vale», dijo Milo en voz baja. «Creo que eres una excelente médica. Liv tuvo suerte de tenerte. Liv tuvo suerte de tenernos a ambos», corrigió Alina. «De la peor manera posible». «Tal vez». Él sonrió, pequeño y genuino. «Pero está viva. Eso importa más que el método». Alina regresó al hospital, dejando a Milo solo bajo la luz de la mañana. Tenía pacientes esperando, vidas que salvar a través de canales adecuados y métodos legales. Pero guardado en los contactos de su teléfono, había un número que nunca había llamado, pero que nunca borraría por si acaso, porque había aprendido algo en los últimos días. A veces los monstruos no eran los que rompían la ley. A veces eran los que protegían a las personas que la ley había abandonado. Y a veces eso marcaba la diferencia. Pasaron 3 meses antes de que Alina volviera a ver a Milo Stevens. Sucedió un martes por la noche, apropiadamente. Dado que los martes habían iniciado todo esto, salía tarde del hospital, agotada de un doble turno, cuando notó un Mercedes familiar al ralentí cerca de la estructura de estacionamiento. Milo estaba a su lado, paciente como siempre. «Dr. Dennis», asintió él en señal de saludo. «Espero no estar interrumpiendo». «Eso depende». Elena ajustó su bolso sobre su hombro. «¿Por qué estás aquí?» «Pensé que querrías saber». Sacó su teléfono, abriendo un hilo de mensajes.
Liv me envió esto ayer. Le entregó el teléfono. El mensaje era simple pero profundo. Empecé clases universitarias esta semana. Administración de empresas. Intentando averiguar qué quiero ser cuando sea grande. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Portland es hermoso. Soy feliz. Gracias por hacer esto posible, ambos. Debajo del texto había una foto. Liv parada en lo que parecía un patio universitario, sonriendo genuinamente. Las contusiones hacía tiempo que habían desaparecido de su rostro. Parecía joven de nuevo, esperanzada, viva. Alina sintió que algo se abría en su pecho, un alivio tan intenso que era casi doloroso. «Está bien», susurró. «Está mejor que bien». Milo recuperó el teléfono. «Está prosperando». Estuvieron allí en el estacionamiento mientras el sol se ponía detrás del horizonte de la ciudad, arrojando todo en tonos ámbar y dorado. «Los borré», dijo Alina de repente. «Las fotografías, las borré de mi computadora, de mis unidades de respaldo, de todas partes. Ya no existen». «Bien, sirvieron a su propósito». Lo hicieron, Elina lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como una tormenta y había cambiado todo sobre cómo entendía la justicia y la protección y el costo de hacer lo correcto. «No he necesitado llamarte», dijo. «Desde Liv, ningún otro caso como el suyo. Me alegro». La expresión de Milo era sincera. «Espero que nunca lo hagas, pero si lo hiciera, respondería simple, definitivo, verdadero». Elina asintió lentamente, aceptando esta extraña alianza que habían formado. Este entendimiento entre una doctora que había roto su juramento y un criminal que había cumplido su palabra. «Las fotografías», dijo pensativa. «Sigo pensando en ellas, lo que representaban, evidencia, más que eso». Elena eligió sus palabras con cuidado. Eran prueba no solo de lo que Carter le hizo a Liv, sino de lo que el sistema no haría por ella. Eran documentación de un fracaso, médico, legal, social, y en tus manos se convirtieron en algo completamente diferente. Poder. Sí, se encontró con sus ojos. Poder para actuar cuando se necesitaba acción. Para proteger cuando la protección no estaba disponible a través de medios convencionales. Nunca estuvieron realmente destinadas a salas de tribunal, ¿verdad? «No», acordó Milo en voz baja. «Estaban destinadas a personas como yo, personas que entienden que a veces la verdad no necesita un juez y un jurado. A veces solo necesita a alguien dispuesto a actuar sobre ella. Esa es una filosofía peligrosa». «Sí, funcionó, sin embargo». «Sí». Alina se rió suave y ligeramente rota. «Se supone que debo arrepentirme de esto. Todo lo que hicimos, todo lo que elegimos. Pero cuando vi esa foto de Lev, sonriendo como si hubiera olvidado lo que se sentía el miedo. No te arrepentiste. Ni un poco». Se quedaron en un silencio cómodo. Dos personas que habían aprendido la misma lección difícil, que la moralidad era más complicada de lo que sugerían los libros de reglas, y que a veces salvar una vida requería métodos que la escuela de medicina nunca enseñaba. «Gracias», dijo Elina finalmente, «por mostrarme que hay otras maneras de ayudar a la gente, incluso si esas maneras son ilegales, poco éticas, violentas». Iba a decir complicadas, pero sí, esas dos. Milo sonrió. «De nada. Y doctora Dennis, por lo que vale, creo que sería una excelente aliada si alguna vez se decide que la medicina convencional no es suficiente. ¿Es eso una oferta de trabajo? Es una observación». Abrió la puerta de su coche. El mundo necesita más personas dispuestas a cruzar líneas, cuando cruzarlas es la única forma de avanzar. Hiciste eso por Liv. Eso requiere un tipo especial de coraje, o un tipo especial de corrupción. Quizás sean lo mismo. Se deslizó en el asiento del conductor. «Buenas noches, doctora Dennis. Trate de no trabajar hasta morir». «Buenas noches, señor Stevens. Trate de no hacerlo». Hizo una pausa. «En realidad, haz lo que sea que hagas. Aparentemente, funciona». Se rió, genuino y cálido, y se alejó en la oscuridad que se avecinaba. Alina se quedó sola en el estacionamiento, su teléfono zumbando con actualizaciones de pacientes y horarios de turnos y todas las demandas normales de su vida normal. Pero ya no era del todo normal. Era algo diferente ahora.
Algo cambiado por el conocimiento de que la justicia no siempre era legal. La protección no siempre era pacífica. Y a veces la elección correcta significaba confiar en los monstruos para hacer lo que los ángeles no podían. Las fotografías fueron destruidas, pero su impacto permaneció. Habían salvado una vida no a través de salas de tribunal o informes policiales o cualquier canal oficial. Habían salvado una vida al terminar en las manos correctas en el momento adecuado. Manos dispuestas a empuñar el poder cuando se necesitaba poder. Cruzar líneas cuando las líneas necesitaban ser cruzadas. Hacer lo que el sistema no haría. Y al final, tal vez eso era todo lo que realmente eran las pruebas. Prueba de que alguien había presenciado el sufrimiento y se había negado a apartar la mirada. Prueba de que la verdad importaba incluso cuando a la ley no le importaba. Prueba de que a veces las fotografías destinadas a un propósito podían cumplir otro mejor si se mostraban a alguien lo suficientemente valiente como para actuar sobre ellas. Elena regresó a casa llevando ese conocimiento como un secreto. Todavía era médica, todavía sanadora, todavía atada por juramentos y ética y estándares profesionales. Pero ahora también era algo más. Era alguien que entendía que esos juramentos tenían límites y que a veces romperlos era la única manera de cumplirlos. Las luces de la ciudad se encendieron al caer la oscuridad, y Alina condujo a casa por calles que parecían iguales, pero se sentían diferentes. En algún lugar al otro lado del país, Liv Wowers estaba asistiendo a clases universitarias y aprendiendo a vivir sin miedo. En algún lugar de esta ciudad, Carter Brennan se había ido, para no volver jamás. Y en algún lugar de los espacios entre la ley y la justicia, una doctora y un criminal habían formado una alianza que ninguno habría elegido, pero ambos entendieron que era necesaria. Las fotografías fueron destruidas, pero su legado perduró. En la sonrisa de una joven, en la conciencia culpable de una doctora, en la silenciosa satisfacción de un jefe de la mafia y en la incómoda verdad que todos ahora llevaban. A veces la verdad no necesita una sala de tribunal. Solo necesita a alguien lo suficientemente poderoso como para actuar sobre ella. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba a la doctora Denny. Elena se dio la vuelta. Milo estaba al final del pasillo, todavía con su abrigo oscuro, luciendo tan compuesto como esa mañana, como si las últimas 16 horas no hubieran incluido conspiración, manipulación de pruebas y lo que sea que le hubiera pasado a Carter Brennan. ¿Cómo subiste aquí? Su voz salió más aguda de lo intencionado. Caminé. Se acercó a ella con esa calma inquietante. El guardia de seguridad me reconoció de esta mañana. Supuso que tenía autorización. No la tengo, lo sé. Milo se detuvo a una distancia respetuosa, pero necesitaba hablar contigo, y sospeché que todavía estarías aquí. Alina se cruzó de brazos, un gesto defensivo que reconoció incluso mientras lo hacía. ¿Qué le pasó? ¿Importa? Sí. La palabra salió feroz. Sí, importa. Necesito saber lo que he hecho, lo que he... Su voz se quebró. ¿Lo que te he ayudado a hacer? Milo la estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros no revelaban nada. Luego señaló un área de espera al final del pasillo. Sillas vacías, máquinas expendedoras, el tipo de espacio liminal donde ocurrían conversaciones difíciles. Se sentaron. Carter Brennan está vivo, dijo Milo en voz baja. Herido, asustado y convencido de que regresar a esta ciudad o contactar a Liv alguna vez más sería un error fatal. Pero vivo, exhaló Elena temblorosamente. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Dónde está? En otro lugar. En algún lugar donde se quedará si valora su vida. El tono de Milo sugirió que la conversación sobre el paradero de Carter estaba cerrada. Su camioneta será encontrada abandonada en Ohio mañana. Su apartamento ha sido limpiado, su empleo terminado. Para cualquiera que pregunte, simplemente se fue. Y si regresa, no lo hará. La certeza en esas dos palabras era más escalofriante que cualquier amenaza. Alina se presionó las palmas contra los ojos, tratando de evitar el dolor de cabeza que se estaba formando detrás de sus sienes. Violé cada principio ético que alguna vez tuve.
Rompí la confidencialidad del paciente. Colaboré con... Ella lo señaló, buscando la palabra correcta. Un criminal, Milo suministró útilmente. Sí, bajó las manos, encontrándose con su mirada. Ayudé a un criminal a impartir justicia vigilante sobre un hombre que, legalmente hablando, ni siquiera ha sido acusado de un delito. Legalmente hablando, dijo Milo, le había dado una paliza a su novia lo suficientemente fuerte como para fracturarle las costillas. Pero tienes razón, no se presentaron cargos. No se hizo ningún informe policial. No habría habido ningún juicio. Se recostó en su silla. Entonces dígame, doctora, ¿qué habría sucedido si en lugar de eso hubiera llevado esas fotografías a la policía? Alina quería discutir, quería defender el sistema en el que siempre había creído, los canales adecuados, los procesos legales, la infraestructura diseñada para proteger a los vulnerables. Pero no pudo. Habría sido arrestado, dijo lentamente. Tal vez si el fiscal pensara que tenían pruebas suficientes. Si Liv aceptara testificar, si una docena de otras condiciones se alinearan perfectamente, y luego la fianza, probablemente liberado dentro de las 24 horas, las palabras sabían amargas. Le habrían dicho que se mantuviera alejado de Liv, se emitiría una orden de restricción, aceptaría clases de manejo de la ira. Y entonces Elina cerró los ojos. Violaría la orden de restricción. Tal vez no de inmediato. Tal vez esperaría unas semanas, dejaría que las cosas se enfriaran, pero eventualmente la encontraría. Y estaría más enojado que antes, humillado por el arresto, furioso por los cargos, convencido de que ella lo había traicionado. Y Liv probablemente estaría muerta en un mes. La admisión se sintió como tragar vidrio. El silencio se extendió entre ellos, pesado, innegable. «Sé lo que soy», dijo Milo en voz baja. «No pretendo lo contrario. He hecho cosas que te horrorizarían, Dora Dennis. Cosas que no puedo deshacer y de las que no me disculparía. Pero entiendo el poder, cómo funciona, cómo empuñarlo y, lo más importante, cómo usarlo para proteger a las personas. El sistema ha fallado. Eso no lo hace correcto». No, estuvo de acuerdo. Lo hace necesario. Alina lo miró, realmente lo miró, al hombre que había entrado en su hospital preguntando por una camarera que apenas conocía, que había rastreado a un abusador y lo había eliminado de la existencia con la eficiencia de alguien que borra un error tipográfico. ¿Quién se sentó aquí ahora? Con calma, explicando por qué la violencia era a veces la única respuesta. ¿Cómo vives con eso?, preguntó. Las cosas que has hecho. Milo estuvo en silencio un largo momento y algo casi humano parpadeó en su rostro. «No duermo por los culpables», dijo finalmente. «Los hombres que eligen la violencia, que se aprovechan de los vulnerables, que creen que el poder les da permiso para destruir a otros. No los lloro. No me arrepiento de lo que les sucede. Y el daño colateral, las personas atrapadas en el fuego cruzado. Lo evito». Su tono era firme. «Esa es la diferencia entre yo y los hombres que elimino. Tengo reglas, límites, líneas que no cruzaré». Hizo una pausa. «Carter Brennan está vivo porque Liv no me pidió que lo matara. Si lo hubiera hecho», dejó la frase en el aire. Ana sintió frío. «Lo habrías hecho sin dudarlo». La honestidad casual de eso era de alguna manera peor que una mentira. «Esto es una locura», susurró Elena. «Estoy sentada aquí discutiendo asesinato con un mafioso», respondió Milo. «Criminal, monstruo, todo lo anterior». Sonrió, una expresión pequeña y triste que no llegaba a sus ojos. «Sí, pero soy el monstruo que salvó la vida de Liv, y tú eres la doctora que lo hizo posible». Alina quería protestar, quería discutir que tenía otras opciones, que había una manera mejor, que el sistema habría funcionado si solo le hubiera dado una oportunidad. Pero no pudo, porque en el fondo, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, sabía que tenía razón. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vuelves a ser doctora, tratas a pacientes, salvas vidas, defiendes todos esos principios éticos que tanto te preocupan». Milo se levantó, abotonándose el abrigo,
Y llevas el conocimiento de que a veces, no siempre, pero a veces lo correcto no es lo legal. Se dirigió hacia el ascensor, luego hizo una pausa. Liv se recuperará, dijo sin darse la vuelta física y emocionalmente. Ella dejará esta ciudad, comenzará en un lugar nuevo, y eventualmente olvidará cómo se sentían los puños de Carter. Eso es lo que le diste, doctora Denny, un futuro a cambio de mi alma. No. Milo finalmente la miró. Al entender que algunas almas no valen la pena salvar y otras valen la pena doblar las reglas. Las puertas del ascensor se abrieron y él entró. Si alguna vez me necesitas, dijo mientras las puertas comenzaban a cerrarse. ¿Sabes dónde encontrarme? Luego se había ido. Alina se sentó sola en la sala de espera vacía, mirando las puertas cerradas del ascensor. Su teléfono vibró. Un mensaje de la enfermera de noche. El paciente en 347 te está pidiendo. Liv. Elina se puso de pie con las piernas temblorosas y se dirigió a las escaleras. Había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella. Gracias por quedarte con esta historia hasta el último momento. Eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje poderoso, simplemente toca el siguiente video en tu pantalla. Y antes de que te vayas, deja un comentario rápido y califica esta historia del 1 al 10. Estoy emocionado de ver tus pensamientos y conectar contigo.